Ok, todos bienvenidos. Espero que hayan disfrutado su comida. Y bueno, antes de continuar a lo nuevo, que es... Solo quería darles un resumen de lo que hicimos antes de la comida, solamente para asegurarnos de que todos estuvieran paso a paso para clonar las preguntas y lo vamos a volver a hacer nuevamente en estas búsquedas. Entonces, no se preocupen si no está muy claro, vamos a volverlo a hacer varias veces para que podamos elegir y que sepan realizar los pasos como se debe. Una vez que estemos conectados vamos a conectarnos al app de demo porque vamos a querer trabajar en la pregunta que está dentro de esta app y nos tenemos que mover al mismo tiempo. Entonces elegimos la primera pregunta, la cual que es los mapas de carbono pantropical. Entonces para ver estas preguntas hay que ver búsquedas y pestañas. Y después, cuando se hace clic en la pestaña del mapa de carbono, hay la pregunta al final de la hoja. Y aquí es lo que queremos copiar y clonar. Se copia la pregunta y después, en búsquedas e informes y preguntas, se busca el nombre de la pregunta o se puede pegar en la barra de búsqueda. Se selecciona haciendo clic en esta caja y en el menú se escoge clonar las preguntas seleccionadas y eso debe de clonar la pregunta. Si regresamos a las pestañas, vemos copia de y el nombre de la pregunta en la lista. Así se ha clonado la pregunta. Lo que queremos hacer después es mover esta pregunta clonada a su propia aplicación. Se selecciona copia de la pregunta que se está clonando y hasta arriba de la página hay un menú de aplicación. Se usa este menú para seleccionar su propia aplicación. Y después ahí se hace 7 continuar y se mueve así la pregunta copiada a su propio app. Entonces, si entramos a la sección de administración de su propia app, pueden ver ahí la pregunta copiada que ya está disponible ahí. Y después, cuando seleccionamos el nombre de la pregunta, está el nombre abajo de la hoja, se puede editar si usted quiere para hacerla más relevante a su propia aplicación. Y esos fueron todos los pasos para clonar una pregunta. Ahora voy a explicar el código en más detalle para esta pregunta. La pregunta está calculando aquí el carbono total y el carbono promedio. Este es para datos cuantitativos de este tipo. Si vemos las primeras líneas de código, eso significa que básicamente esta línea significa que habrán operaciones matemáticas, como por ejemplo multiplicación o promedios, y habrá nombres diferentes en el código. Entonces, este es como la línea de apertura del código. Aquí estoy describiendo el código, pero deben de saber que nunca lo van a tener que escribir de cero, porque casi siempre clonamos la pregunta y el código ya viene incluido ahí. Pero es muy importante que ustedes puedan entender lo que hace el código por si quieren modificarlo un poco, y así es más fácil hacerlo. La segunda parte del código es donde se van a enumerar todas las operaciones que van a ser utilizadas en este código. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una suma, un promedio y conteo de píxeles, y capas, son las capas requeridas, solicitadas. Eso quiere decir que las operaciones van a ser ejecutadas en capas específicas, y estos son los conjuntos de datos que hemos añadido en conjuntos de datos seleccionados. Voy a regresar aquí a la aplicación
y es esta capa de aquí, de conjuntos de datos seleccionados. Aquí es el solicitado y aquí están ya. Eso es como se puede copiar el código y cambiar aquí los conjuntos de datos, y el código va a hacer que las operaciones corran con los diferentes conjuntos de datos. Si entonces procedo a la siguiente sección del código, el código se separa en secciones. Empiezan con anotación. Cada anotación tiene una operación específica. También en el código hay algún tipo de texto con un hashtag al frente. Esto es texto que explica lo que hace el código. Ojalá eso también les ayude a entender un poco mejor. Y cuando cambien el código, o si quieren ayuda para recordar qué hace el código, pueden añadir este tipo de oraciones que comienzan con un hashtag. Así no se modifica el código y les ayuda a recordar después. La primera anotación de este código va a calcular la biomasa superficial. Tenemos aquí el nombre anotado y el total se puede modificar según lo que están calculando. El total, el nombre anotado, es la clave que se va a anotar en las columnas de las preguntas al final de la página de preguntas. Si bajo aquí, no sé si se acuerden, antes de comer les hablé de las columnas de preguntas y lo importante que son. Entonces la columna de pregunta enumera todos los nombres anotados del código. Aquí tienen EGB total y está aquí en su código. Entonces básicamente la sección lo que hace es que calcula el total de la biomasa superficial de los conjuntos de datos que seleccionaron. Aquí es de Sachi y Bacchini. Para hacer esto es hacer una suma de todos los valores superficiales en el área de la búsqueda y los está multiplicando según el área de los polígonos, y así calcula biomasa total de toda el área de la búsqueda. Y en la plataforma tenemos aquí las hectáreas. Cada vez que hacemos un cálculo de área, va a regresarlo en hectáreas. Si su conjunto de datos es una unidad diferente, hay que entonces añadir un factor de multiplicación para cambiarlo de hectáreas a kilómetros cuadrados o el tipo que ustedes quieran utilizar. Pero cuando trabajemos aquí en los conjuntos de datos, podemos discutir cómo adaptar el código a sus propios datos. La siguiente sección del código utiliza o calcula el nuevo valor, el carbono total, y básicamente el carbono total se calcula multiplicando la biomasa superficial total por 0.5. Es una conversión de biomasa a carbono. Entonces, si regresamos aquí a la columna de preguntas, van a poder ver, aquí tienen el total de carbono, C total, y pueden aquí decir lo que es, anotar lo que es y dar las unidades también en las columnas. Aquí las claves tienen que escribirse de la misma manera que están escritas en el código, C total. Y así se calcula el carbono total en las capas de carbono, y el código también va a calcular el promedio real, la densidad promedio del carbono para los píxeles que tienen valores. Esta sección de aquí va a calcular la media verdadera para la biomasa superficial.
es un nuevo nombre anotado, el promedio real, y esta es la densidad real de la biomasa superficial, y para obtener la densidad del carbono se va a multiplicar esta biomasa por 0.5. Es una conversión, un factor de conversión de biomasa a carbono. Y aquí les muestra otra vez las columnas de preguntas que les he estado mostrando al describir el código. Asegurarse de que las claves en estas preguntas son los mismos valores que han introducido al código. Y lo que sucede es que el código opera todos estos cálculos, y lo que hacen en las columnas de preguntas dan los nombres de esos valores que se han extraído de los conjuntos de datos. Y después utilizan esos valores en los widgets. Entonces, si yo miro el primer widget, que es total widgets, está utilizando el total de carbono, el cual está aquí en las columnas de la pregunta, y eso proviene del código que está aquí. Así, entonces, es como todo está relacionado. Los valores que tienen en los códigos deben de estar indicados aquí, y así se pueden usar estos valores para entonces recibir los resultados en el interfaz. Entonces, si quieren leer un poco más sobre eso, está en la página 6 de las notas de la capacitación. Es una descripción de la sección de pestañas, las diferentes secciones, nombres de preguntas, el código y también los widgets. Y en la página 7, a la izquierda, pueden ver un poco de un resumen de todo lo que les he dicho, la relación entre el nombre anotado, el valor del código, que está escrito al final de la página, y las columnas de pregunta que se utilizan después en los widgets. Estos valores son lo que ustedes necesitarán para poder mostrar los resultados en la interfaz. Entonces, si nosotros entramos a la app en admin y nos vamos a pestañas, entonces tendrán aquí las preguntas clonadas que ya habían cloneado. Pueden seleccionarla y la pregunta aquí, y esa entonces será la página que acabo de describir con el código, los conjuntos de datos seleccionados y las columnas de preguntas. Ahora les voy a describir los widgets. Si ustedes seleccionan el primer widget, dice total aquí, y si lo seleccionan y hacen clic, va a abrir una nueva página. Perdón, pero mi pantalla, ¿ustedes pueden ver bien? Creo que es como un poquito rosa, o ¿se ve bien claro o no? ¿Sí? Bueno. Un poco mejor, gracias. Entonces, aquí tenemos la página de preguntas, widgets de preguntas. Cada vez que ustedes tienen widget o una gráfica en el interfaz,
Eso proviene de una página de widgets que acabo de abrir aquí. Entonces, pueden utilizar diferentes tipos de widgets que pueden seleccionar. Tienen este tipo de nombres aquí. Hoy vamos a empezar con Total Widgets. Esto es simplemente una de esas etiquetas que les van a dar un valor sencillo. Por ejemplo, va a ser un total de densidad. Sí, van a poder ver aquí diferentes widgets en toda la capacitación. La demo de México tiene todos los tipos de widgets. Si ustedes necesitan saber qué tipo de widgets están disponibles y como se ve en la gráfica, pueden ver en México Demo, ir al backend y ahí podrán ver qué tipo de widgets existen. Tenemos la lista de todos los widgets en el manual del usuario. Vamos a ver mucho en estos días en conjunto. Al final yo creo que van a saber lo que es cada una. El total de widgets se los enseño aquí en la interfaz, como se ve este tipo de etiqueta de aquí. Entonces, los widgets están anexos a la pregunta. Aquí es la pregunta del carbono que hicimos. Ese es el tipo de widget, el total. Le pueden dar diferentes órdenes, un orden diferente. Un título. Aquí el título, total de carbono superficial, es el título aquí en la interfaz. Y tenemos aquí la mitad, la primera mitad de la página. Y después, cuando bajamos, tenemos los parámetros del widget de preguntas. Aquí deciden los valores que quieren mostrar y se personalizan los widgets. Entonces, aquí algunos de los parámetros son solicitados. Si no los ingresan, el widget no les va a dar ningún resultado. La columna, el parámetro de columna, es un parámetro solicitado para todos los widgets. Requerido, no solicitado. Bien, es requerido para todos. Entonces, aquí la columna es de la pregunta, de la columna de preguntas, en la página de preguntas, porque esos son los valores. Podemos seleccionar entre esos valores y le tienen que decir a los widgets qué valor quieren mostrar en la interfaz. Mi primer widget de totales es carbono total. Ese es el código, ese es el valor clave para carbono total. Entonces la columna aquí es C total. Después se tiene que decir en qué conjuntos de datos queremos extraer este valor. El primer widget total es extraer carbono total de Sachi de los conjuntos de datos de carbono de Sachi. Entonces, las columnas y capas son los parámetros requeridos y después tenemos opciones de otros parámetros que se utilizan más para editar o adaptar los widgets a lo que ustedes quieren mostrar. Por ejemplo, tenemos un parámetro que se llama icono y son diferentes iconos que podemos usar. Aquí tenemos este icono, es un globo. Y en esta lista, en este texto, puedo ver aquí icono. Y hay toda una lista completa que puedo encontrar aquí. Y ahí es donde yo puedo cambiar el tipo de icono. Por ejemplo, si lo quiero cambiar a, digamos así, cualquiera, al azar. Estoy aquí poniendo el nombre del icono. Y voy a cambiar el nombre del icono aquí
y después ya se ven continuar. 7, continuar. Actualizo la interfaz y el icono va a ser diferente aquí. Ese es el icono que he cambiado. Así es como se cambia el widget, utilizando parámetros de los widgets. Creo que mi computadora se durmió aquí, entonces le voy a apagar ahorita. Ya tienes. Bueno, esto fue únicamente para mostrarles cómo pueden editar los widgets. Los widgets, para resumir, tienen algunos parámetros requeridos que son columnas, y las columnas vienen de los cálculos que ustedes están haciendo en sus series de datos. También tienen que indicar las capas para saber en qué capa ustedes quieren o a partir de qué capa ustedes quieren obtener resultados, y el resto es únicamente extra parámetros que ustedes pueden utilizar para poder editar sus widgets. Entonces, bueno, lo que podemos hacer ahora es cambiar los primeros widgets totales, que es este de aquí, y lo podemos cambiar a gráfica de barras, y ahora lo que ustedes pueden ver es que los códigos no cambian, pero al editar estos widgets ustedes van a poder presentar sus resultados de una manera distinta. Entonces, nosotros les puedo mostrar todos los pasos y siéntanse libres para seguir los pasos, y si no, lo puedo repetir, y si no, yo puedo ir con ustedes individualmente para revisar esta información. Entonces, ustedes pueden irse a esta pestaña y después hay que darle clic al nombre de la pestaña, y para poder acceder a la pregunta en la parte de hasta abajo de la página, no necesitan cambiar nada en el código. Entonces, váyanse hacia abajo y vean la sección de widget. Le pueden dar clic en el primer widget total y el tipo lo van a poder cambiar a gráfica de barras. Y si quieren le pueden dar otro título. Como quiera, lo voy a poner como la mitad. Ustedes pueden ponerla en la anchura total si ustedes quieren. Se pueden ver aquí la continuación. Entonces, una vez que cambian el tipo de widgets, les saldrá una nueva lista de parámetros que se mostrará. Pero los parámetros requeridos son los mismos. Ustedes aún tendrán que indicar cuál es el valor que ustedes quieren obtener. Este es en la parte de la columna. También hay que mostrar aquí el carbono total, o pueden mostrar la densidad total, lo que quieran, y ustedes también tienen que determinar cuáles son las capas que quieren mostrar. En la gráfica de barras pueden mostrar ambos si ustedes quieren. Y después pueden cambiar el color y cosas de presentación, pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Entonces, en la columna voy a mostrar el carbón total. Ustedes pueden eliminar esta parte de los iconos porque este parámetro ya no es necesario para una gráfica de barras. Y en capas, solamente asegúrese que estemos utilizando las de Sachi. Entonces, vámonos de nuevo a la interfase y vamos a actualizar nuevamente la página. Vamos a hacer preguntas nuevamente, y los primeros widgets ahora son unas gráficas de barra. Y podemos añadir las dos capas acá para tener Sachi y Bachini. También podemos cambiar el color de la gráfica de barras, y también podemos añadir tipo
para los ejes, para las etiquetas de los ejes o para el nombre de los ejes. Entonces, aquí les puedo mostrar que pueden cambiar el tamaño de la misma. Entonces, el tamaño predeterminado es grande, pero digamos que quiero cambiar un tamaño más pequeño. De ahí yo puedo cambiar o puedo elegir cualquier otro tipo de parámetros, un parámetro llamado tamaño o pequeño. Y ahora, tal como lo mostré anteriormente, tenemos el carbono total de Sachi. Y ahora el tamaño de mi gráfica de barras va a ser pequeño. Ahora también puedo cambiar el color de mi gráfica de barras. Entonces, si ustedes añaden otro parámetro en esta pregunta, se va a llamar color predeterminado. ¿Y cómo eligen este color predeterminado? Simplemente vayan aquí al selector de color. Y aquí ustedes pueden elegir cualquier color que ustedes quieran y copian el código de su color en el selector de color. Y péguenlo. Peguen este código a un lado, en el recuadro que está justo al lado de el parámetro de color predeterminado. Bien, ahora tenemos aquí nuestro widget de gráfica de barras y tiene un nuevo color. Y voy a presentar una gráfica de barras de tamaño pequeño en menos de que sea grande. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy recargar a esta interfase, perdón, se me olvidó el hashtag, se me olvidó adelante del código tienen que poner el numeral. Del código de color tienen que poner el numeral. Bien, entonces esta vez tiene que ser más o menos color verde y muestra el carbono total para Sachi. Bueno, solamente voy a ver aquí para ver cómo podemos trabajar y cambiar los widgets y si tienen alguna pregunta les puedo ayudar. Bien, entonces creo que todo el mundo ya pudo hacer esto. Eso está bien. Entonces solamente como algo que se me olvidó mencionar, es que cuando ustedes están en los widgets de preguntas, si ustedes quieren utilizar parámetros específicos, asegúrense que lo escriban exactamente de la misma manera que están justo en esta página. Entonces, generalmente lo que yo hago es solamente copiar y pegar para evitar cualquier tipo de error. Pero que si no lo escribimos exactamente igual, entonces la plataforma simplemente lo va a ignorar. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá de capas, ustedes tienen que añadir una S al final para que la plataforma entienda qué es lo que están haciendo, por decir. Bien, entonces si ustedes quieren, pueden experimentar un poco con los widgets. Si quieren, pueden añadir la otra capa. Ustedes pueden hacer todo esto en su gráfica de barras. Entonces solamente copien en la capa el nombre de Bacchini y pueden péguenlo aquí péguenlo, pónganle una coma y péguenlo otro para que no escriban mal nada. Hay que copiar y pegar. Ustedes también pueden añadir una etiqueta en su gráfica de barras utilizando estas etiquetas. Pueden añadirlo, etiquetas en el eje de X, ustedes pueden añadirlo como un nuevo parámetro.
Hay que darle, cuando recargamos nuevamente la interfaz, ustedes podrán ver entonces ya los cambios. Entonces aquí tenemos dos capas que han sido buscadas y también tenemos un nuevo título aquí en esta gráfica de barras. Solamente una cosa que se me olvidó mencionar también aquí en las gráficas de barras. Aquí dice carbón TC total y esto de hecho proviene de la columna de preguntas. Porque estamos utilizando C total y el valor es el carbón total y las unidades son carbón total o TC. Entonces si vamos a cambiar algo aquí, esto también va a afectar la interfaz y también la interfaz se va a cambiar. Ustedes pueden personalizar todos estos filtros dependiendo de lo que muestren sus datos. Cuando cambiamos el widget, asegúrese de que estamos cambiando. Porque asegúrese que estamos cambiando los widgets en la zona de la aplicación de verdad. Esto es solamente un ejemplo de cómo no se debe de hacer. Entonces lo que les estaba diciendo es que, por ejemplo, si se van a la columna de las preguntas, ustedes actualizan el valor aquí para el que ustedes quieran, entonces se tiene que, en teoría se debería de actualizar en el widget de su interfase. Bien. Bien, aquí tenemos el total de TCs de carbón total. Por eso lo cambié. Bien, creo que todos aquí han podido cambiar a una gráfica de barras y pueden ver aquí estos parámetros. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien, solamente como un pequeño resumen sobre los widgets. Vimos cómo ustedes pueden acceder a los widgets dando clic en la página de las preguntas y esto les va a mostrar una primera sección con el tipo de widget, el orden, el título, la anchura del widget. Y después vamos a tener ya los parámetros de preguntas, donde vamos a ver que cada columna y cada capa, vamos a ver todos los parámetros elegidos y el valor de la columna viene de la columna de preguntas. Entonces aquí nos va a mostrar el C total y solamente para recordarles, esta columna es en donde ponemos los códigos. De esta forma el código se vincula con el widget. Entonces, por ejemplo, si ustedes cambian el nombre en el código, lo que pueden hacer es recordar que este valor también se tiene que cambiar en la columna de preguntas y a su vez cambiarlo aquí también, porque si no lo cambian aquí, el widget no va a entender cuál es el valor que ustedes quieren mostrar. Y hemos cambiado también los widgets totales para una gráfica de barras. Solamente para que ustedes sepan que
Mantenemos el total de carbono aquí, cambiamos el color y pueden añadir ambas capas aquí para que se obtengan dos gráficas de barra. Y pueden utilizar el parámetro de eje X en la parte de abajo de su gráfica de barras. Bien, solamente algo más que yo quería mostrarles a todos. Quería regresar más detalles en más minutos y solamente para aplicar los nuevos conjuntos de datos y solamente como información. Por ejemplo, cuando ustedes tienen aquí Sachi, tenemos la capa de Sachi aquí, otro gráfico y otra gráfica de barras tiene este nombre aquí. Pero por ejemplo, si yo me regreso aquí a mi pregunta, el nombre de este conjunto de datos, el nombre real es este. ¿Sí? Es el nombre en minúsculas y sin espacios. Es la manera como ustedes tienen que escribir el nombre de sus datos, de su conjunto de datos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a conjunto de datos, voy a explicarlo nuevamente, pero solamente para que tengan esta información. Nos vamos aquí al grupo de datos de Sachi y nos vamos hasta abajo, y en la parte de hasta abajo vienen aquí los atributos de la serie de datos. Aquí hay que poner el nombre a mostrar, y este es el nombre del conjunto de datos que se va a mostrar en su código de barras. Les voy a recordar de esto cuando hagamos nuevamente los conjuntos de datos, pero esto es solamente para que ustedes entiendan que el widget está leyendo este valor y que viene prácticamente de los atributos y del conjunto de datos. Bien, entonces, si todo el mundo ya entendió los widgets, hay que vamos a un descanso, y después de esto vamos a aplicar algunas series de datos. Y creo que esto va a ser el final del día 1, entonces si tienen alguna pregunta, por favor pregúntenos. Gracias. Como resumen de lo que hemos visto hasta este momento, ya todo el mundo creó su propia aplicación, entonces pueden personalizar esta aplicación, a lo mejor ponerle algunos textos, algunos vínculos, poner algunas áreas de interés, así como algunos puntos. Y luego en las áreas de interés ustedes pueden realizar consultas para que de alguna forma puedan tener datos de carbono aquí. Entonces lo que van a hacer en este momento es preprocesar y subir un mapa de carbono, y ustedes van a poder entonces cambiar esta búsqueda para mostrar sus propios mapas de carbono, sus propios cálculos, en vez de utilizar Sachi Bacini de los mapas de Europa. Entonces les envié un correo electrónico con una liga a una lista. Entonces, si ustedes quieren abrir esta lista, por favor, abrirlo en GIS o QGIS, solamente para ver de qué se trata y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, simplemente hagan un clic en la lista, y esto es únicamente para que ustedes sepan o aprendan un poco sobre los pasos de preprocesamiento y cómo podemos aprovechar o subir serie de datos. Bien, les voy a mostrar primero aquí en la presentación de PowerPoint los pasos para el procesamiento previo. Hay que verificar ciertas propiedades en la lista para poder subirla a la plataforma y que funcione. La lista debe de ser de una sola banda. Tiene que tener un formato TIFF, TIFF. El tipo de píxeles
y su profundidad, bueno, el tipo de píxel es de 16 bits o de 32 bits. Todos estos detalles vienen en el apéndice 1, solamente para verificarlos. Tienen que tienen que asegurarse de que existe una serie de datos válidos para la parte de no data y la referencia espacial, que puede ser ya sea la misma que estamos viendo anteriormente, que es GCS-WGS-1984, o puede ser una proyección nativa en metros. Entonces, si abro esta lista, por ejemplo, de Sachi en OJS y vemos los detalles de las capas, podemos ver aquí que tenemos una lista y es del tipo de mapas que es de 32 bits float o de 32 bits flotandos. Entonces aquí hay algo, los datos son menos 999. Y finalmente vemos que mi resolución, perdón, mi referencia espacial es de GCS-WGS 1984. Entonces, esto, digamos que estos son los detalles que ustedes tienen que verificar. Y, por ejemplo, no sé, no necesitan tener aquí un TIFF. Si no tienen un TIFF, van a tener que cambiar el formato de la lista o van a tener que cambiar su lista para que sea de 32 o de 16 bits. En el PowerPoint también tenemos aquí unos ejemplos de paso a paso de OJS sobre cómo cambiar su inventario si no está en el formato correcto, pero al compartir este PowerPoint con ustedes pueden ver más detalles sobre cómo pueden cambiar sus datos, y creo que ya de mañana podemos comenzar a trabajar con sus propios datos y los podemos verificar y decidir entonces, o verificar más bien si tienen unos parámetros correctos, y si no, podemos cambiarlos para que podamos obtener los mejores parámetros que sean aplicables para la plataforma. Así que podemos regresar para ver estos pasos en más detalle cuando los necesitemos. Bien, entonces una vez que ya hemos realizado estos chequeos de preprocesamiento, nosotros ya podemos subir nuestra lista, y si quieren podemos ver la página 8 de las notas que les acabamos de dar del entrenamiento, y les da una descripción sobre la sección de cómo subir los grupos de datos. Entonces voy a irme a la sección de administración de mi app, a la sección de admin de mi app, y esta vez voy a irme a la sección de datos y mostrar capas. Y aquí vamos a poder subir series de datos. Ahora, antes de subir una serie de datos, necesito crear un grupo de serie de datos. Este grupo de serie de datos simplemente se crea para poder organizar sus datos, y generalmente vamos a poder tener grupos de datos que estén en la misma proyección o en la misma resolución que en el grupo de conjuntos de datos, y necesitan tener este conjunto de datos para poder subir estos datos. Y es una manera de cómo organizar nuestros datos en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen que añadir este grupo de datos utilizando el botón verde. Le damos un nombre y le vamos a poner, no sé, capacitación de carbono, y luego le pongo mi nombre. Y lo único que tiene que hacer es presionar o darle clic en guardar y continuar, y automáticamente va a crear su propia app solamente para poder tener aquí la correcta. Y después en el serie de datos van a ver la serie de datos que recién acaban de crear. Una vez que tienen este grupo de datos, van a subir la serie de datos ahí.
y para darle clic aquí en serie de datos. Y bueno, ahora lo que vamos a ver aquí es el grupo de datos que vamos a ver, que estamos viendo aquí, son los que ustedes movieron anteriormente, que son los mapas de carbono, por ejemplo. Pero bueno, ustedes aquí lo que quieren hacer es añadir uno nuevo, entonces le vamos a dar clic en añadir nueva serie de datos. Y bien, vamos a irnos paso por paso, de arriba hacia abajo, y de nuevo vamos a ver la página 8. Hay una descripción sobre cada uno de los recuadros de aquí, qué es lo que significan. Entonces, bueno, en el nombre de serie de datos no debe de incluir mayúsculas o espacios. Entonces, generalmente yo lo que hago es ser bastante descriptiva con el nombre de la serie de datos. O sea, que ustedes siempre pueden añadir una descripción o lo que sea, pero sería mucho mejor tratar de ser lo más organizado y lo más descriptivo posible desde el nombre del conjunto de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Sachi, que es una capa de capacitación, y ustedes pueden poner su correo. Entonces, para que vean que es la serie de datos que pertenece a ustedes. Y después, cuando vemos la proyección, sabemos que está en GCS. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan una nueva proyección, sería muy interesante a lo mejor tener esta nueva proyección aquí. Y bueno, aquí es justo donde los grupos de los datos se encuentran. Entonces, primero tenemos que poner aquí y después vamos a subirlo en el nuevo grupo de datos que acaban de crear. Timestamp, la señalización del tiempo solamente pertenece automáticamente. Vamos a ver el día de mañana cómo trabajar con ese tipo de datos. Y la descripción es donde se añade la fuente de los datos, y si muestran cualquier metadatos para sus conjuntos de datos, aquí se añade. Y les voy a mostrar aquí en la demo de México rápidamente para enseñarles dónde aparece esta descripción en la interfaz. Bueno, entonces cuando vean aquí los mapas y tienen aquí el signo de interrogación al lado de una capa, hay texto, algo de descripción. Básicamente eso viene de el recuadro de descripción en la página de conjunto de datos. Y después tienen que seleccionar qué tipo de datos están trabajando, con qué tipo. No se preocupen si hacen un error, pueden cambiarlo después. Si están trabajando aquí en una capa de carbón que es cuantitativa, pueden entonces limitar aquí a cuantitativa, y esa es la resolución. Entonces voy a explicarles básicamente la resolución. La plataforma usa hasta 28 resoluciones en los mapas de bits y rasterizados, y tenemos aquí estas tablas de resolución. Voy a abrir esta nueva pestaña. Lo que hace es que según la resolución del mapa de bits, le dicen a la plataforma qué número de resolución. Perdón, voy a empezar esta oración otra vez. Dependiendo de la resolución del mapa de bits, pueden cargarlo a la plataforma y tienen que decidir qué nivel de resolución para la plataforma. Entonces, la capa de Sachi con la que estamos trabajando, si yo regreso en nuestro ArcGIS y veo los detalles, el tamaño de la célula es 00.3
20 grados. Si voy a la resolución de plataforma y voy a la columna derecha, es el tamaño de la célula, de la celda y los grados. 0027, busco. Aquí está. Y eso corresponde a la resolución 17 en la plataforma. Esto quiere decir que aquí la plataforma no va a enseñar todos los datos, es la misma resolución, pero sí un conjunto de datos, por ejemplo, estaba de aquí a aquí, y si estuviéramos diciendo que estamos haciendo el mapa en resolución 7, entonces esto se aparentaría la resolución más cercana, más parecida. Entonces, cuando lo subimos a la plataforma, lo que tratamos de hacer es hacer un ploteado de un graficado de los conjuntos de datos en la resolución más próxima, pero sin excederla. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en 30 metros, el mapa de bits, 30 metros es entre esta línea de aquí y esta línea de acá, pero no queremos que sea más de 30 metros, entonces vamos a escoger la resolución 21. Porque el mapa de bits es 0.027, la resolución 17. Cuando cargamos un mapa de bits en GCS, hay que ver la tabla para decidir qué resolución vamos a escoger. Puedo hacer eso otra vez si quieren, volverlo a hacer, porque sé que parece que no está muy claro, no quedó muy claro. Entonces, si aquí regreso a donde se carga el conjunto de datos, yo voy a escoger 17, porque 17 veo la tabla y es la más cercana, más similar. La plataforma tiene que hacer lo más parecido posible a la resolución del conjunto de datos. Aquí tenemos cambios según los análisis. El vecino más cercano es bueno porque funciona para cuantitativo y cualitativo. Lo podemos dejar así. No tenemos que añadir ahorita una leyenda, aunque hay una lista aquí de todas las leyendas disponibles. Mañana les voy a explicar leyendas, cómo crear las leyendas. Pero ahorita podemos dejarlo en blanco. Y una vez que ya se haya subido el conjunto de datos, podemos añadir otra. Entonces, aquí es donde se importan los conjuntos de datos. Se pueden utilizar un URL. Este es el enlace que les envié yo por correo electrónico, lo pueden pegar aquí, o pueden también subir un conjunto de datos desde su escritorio. Si eso no funciona, hay una opción aquí. Quizá a veces tienen que entrar a cookies para poder utilizar ciertos conjuntos de datos. Entonces copien y peguen su URL ahorita. Vamos a querer arreglar eso pronto, este problema. Y finalmente, la proyección, si están haciendo en una proyección, si estamos ploteando un conjunto de datos que es una proyección igual, y si seleccionamos esta caja, la plataforma va a ignorar la resolución, el conjunto de resolución aquí, y va a leerla directamente del mapa de bits. Siempre pueden añadir un comentario cuando añadan datos, y si están editando de repente datos después se explica por qué es una versión nueva, por qué se añadió, pero eso es según ustedes y cómo ustedes administren sus datos. Aquí ya checamos el ArcGIS en el raster, el mapa, y vimos que no había ahí datos, era -9 o algo. Pueden entonces dejarlo en blanco. Y finalmente
los atributos del conjunto de datos. Si recuerdan lo que les dije anteriormente, pueden añadir una clave que se llama nombre de visualización. Ese va a ser el nombre de los conjuntos de datos que se van a mostrar en sus widgets. Ese va a ser un buen nombre, un mejor nombre del que usa la plataforma. Bueno, una vez que ya llenamos todas estas diferentes opciones, hacemos clic en 7, continuar, y empieza a cargarse los conjuntos de datos. Para poder checar, vamos a sistemas y tareas, y eso les debería de desplegar lo que se importó aquí. Cuando se importa un conjunto de datos, se dice importar la capa, y algunos ya empezaron a importarse. Aquí ya hay 2 que ya terminaron de importarse, de cargarse, y está aquí unos que parece que empezamos a cargarlos todos al mismo tiempo, y entonces se ponen en línea, están en una línea y están esperando a subirse los datos. Si quieren checar el estado de sus conjuntos de datos, pueden ir a aplicación admin, conjuntos de datos, datasets. Después van aquí a la derecha, aquí está mi conjunto de datos, y dice aquí que aún sigue importándose, cargándose. Entonces, puedo pasar y ver si todos pudieron importar un conjunto de datos, y puedo también contestar preguntas, y continuamos con eso. Bueno, creo que entonces todos ya han logrado subir los conjuntos de datos, y como resumen muy breve, para cargar los conjuntos de datos tenemos que crear un grupo de conjunto de datos. Es un grupo que les ayuda a organizar sus datos. Pueden subir todos los conjuntos que quieran en un grupo, pero que se organice todo alrededor de un mismo tema. Si se usan diferentes proyecciones, pueden agruparlos con grupos específicos organizados por resolución o proyección. Es más fácil después para hacer búsquedas de sus datos, porque no pueden mezclarse diferentes resoluciones o proyecciones en una misma búsqueda. Por eso es bueno saber dónde está todo y qué datos y qué proyecciones y qué resolución se utiliza. Entonces vimos cómo hacer los conjuntos de datos, el nombre, el grupo, añadir una descripción, si es cuantitativa o cualitativa, la resolución de los datos. Ustedes deciden este número en base a la tabla de resolución, y este es un método que es lo más próximo. Pueden usar otro. Esta es la tabla de resolución de la plataforma. Como les dije antes, es un remuestreo de mapas de bits desde un nivel 1 de resolución, que es muy grueso, hasta una resolución 28. Entonces, normalmente siguen viendo el tamaño de los píxeles, ya sea en grados. Esta es la columna derecha, metros está a la izquierda aquí, y pueden ver en la tabla dónde está su resolución, entre qué líneas se localiza, y después van a buscar la resolución más próxima sin excederlo. Por ejemplo, si tenemos una capa de 300 metros, estaría entonces entre estas 2 líneas, y no queremos exceder 300 metros,
ir más arriba, entonces escogeríamos la 8, escogeríamos esta línea aquí y entonces habría un remuestreo a 150 metros. Y cuando ustedes carguen esta resolución, esta tabla, se utiliza únicamente para conjuntos de datos que se utilizan en la proyección GCS. Y cuando cargamos mapas de bits en una proyección nativa que es en metros, podemos señalar esta tabla y la plataforma va a leer la resolución del mapa de bits directamente. Entonces continuamos con la importación del conjunto de datos. Utilizamos el URL que yo les envié. Aquí es donde mantenemos la proyección nativa. Eso es en UTM, si utilizamos una. Y por ejemplo, si vemos el nombre de visualización aquí, entonces el valor se va a visualizar en el widget. Si no tienen un nombre, entonces los widgets van a mostrar nada más el nombre del conjunto de datos hasta arriba, sin espacios y sin letras mayúsculas. Entonces, vamos ahorita a cambiar nuestra búsqueda de carbono para utilizar el conjunto de datos que acabamos de subir. Vayan a admin de su app. Y después a preguntas y reportes, pestañas. Y después van a seleccionar la búsqueda de carbono. Bajan hasta la página de preguntas. Ya estamos otra vez en la página de preguntas que vimos con el código y vamos a la sección de conjuntos de datos disponibles y deben entonces demostrar el nuevo que acaban de subir y son los nuevos conjuntos de datos. Quieren moverlo a seleccionados y con un doble clic se puede mover a este recuadro y otra vez 7 continuar. Ahora si regresamos a la sección de conjunto de datos en su página de preguntas, aquí las capas deben de estar en la lista de base de conjuntos de datos. Ahora deben de tener 3 conjuntos de datos en esta pregunta. El SACHI que estábamos trabajando y el nuevo SACHI que acabamos de cargar. Lo que vamos a hacer es, en los widgets vamos a cambiar el de SACHI a la nueva capa que subimos. Que es lo mismo al final, pero bueno, es para que ustedes se empiecen a familiarizar de cómo cambiar nombres. En las capas ahora tenemos la selección, la opción entre el SACHI, PACHNI y la nueva capa que acabamos de subir. Pueden copiar esa, desplazarse hacia abajo. Aquí tenemos el parámetro de las capas. Pudieran decidir si mostrar los 3. Aquí se añade una coma y se pega el nombre de los nuevos datos, o se puede eliminar uno y utilizar el nuevo. Depende de lo que ustedes quieran hacer y se vuelve a guardar y continuar. Aquí puse 3 capas. Si yo voy a mi interfaz, actualizo y hago una búsqueda, tendría entonces 3 series de datos en los cuadros. Entonces,
Aquí tengo los dos que tenía desde antes, Pachi y Sachi, más el Sachi nuevo que acabo de subir, que el nuevo nombre fue Capacitación Sachi en la serie de datos y sus atributos. Muy bien, entonces puedo volver a hacerlo, paso a paso, si quieren, si ustedes quieren. Y después puedo ir y ver si todos pudieron cargar este conjunto de datos en la pregunta. Tienen que estar entonces en la sección de admin de su aplicación, preguntas y reportes, esa pestaña, seleccionar la pestaña y desplazarse abajo a la pregunta. No necesitan cambiar nada en el código. Solo bajen hasta seleccionar conjunto de datos, hasta esa sección. Desplácense hacia abajo y aquí deberían de poder visualizar sus nuevos conjuntos de datos. Pueden seleccionarlo y moverlo a esta sección de conjuntos de datos seleccionados. El mío está aquí. Una vez que ya lo hayan cambiado a los conjuntos de datos seleccionados, hay que guardarlo y cuando se guarda entonces ya aparece el nuevo conjunto de datos en esta sección de guardados. Y finalmente, una vez que ya han hecho esto, eso significa que ustedes tienen acceso a estos datos, conjunto de datos para sus widgets y pueden cambiar sus widgets para que incluya estos nuevos conjuntos de datos. Hagan clic en el que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar los widgets totales. Hagan clic en total. Y aquí, mi parámetro de widgets y capas, yo tengo la opción entre los 3 conjuntos de datos. Voy a escoger la mía, la que acabo de subir, y entonces me desplazo abajo a los parámetros y tengo las capas. Voy a reemplazar esta con mi propia capa. Después puedo otra vez guardar y continuar en el 7. Ahora, si hago una actualización de la interfaz, el segundo widget va a mostrar mis capas. Muy bien a todos, entonces solo quería decir que yo creo que ya vamos a terminar hoy, como que ya hicimos mucho trabajo, ya vimos muchas cosas, entonces muchas gracias por su paciencia, por seguir todas mis instrucciones. Vamos a empezar mañana a las 9:30. Mañana vamos a revisar todo lo que hicimos hoy. Vamos a crear más preguntas y hacer más conjuntos de datos. Después de hacerlo algunas veces, creo que se van a familiarizar mucho con esto y van a ver que es bastante fácil. Solo hay que seguir cada uno de los pasos. Si pueden pensar en preguntas para hoy en la noche, mañana nos preguntan. Tengan una linda tarde y los vemos mañana.